¿Será verdad que Laura Espolla manejaba después de haber estado tomando? Perú perdió el control total del puerto de Chancay. ¿La pena de muerte es juicio o venganza? Y mientras debatimos todo esto, en el Perú se registra una denuncia por violación sexual cada 40 minutos. Y quédate, porque aquí no vamos solo a repetir los titulares, vamos a desarmarlos y analizar la noticia. Laura Espolla estaba manejando después de haber estado tomando. Hoy en la madrugada, Laura Espolla sufrió un fuerte accidente de tránsito en Surco. Su camioneta impactó contra un muro alrededor de las 3:30 de la mañana. Fue auxiliada por bomberos y trasladada de inmediato a una clínica donde aún permanece en estado de observación médica. La causa del accidente aún está en investigación. De manera preliminar se ha mencionado que podría tratarse de cansancio al volante. Y no hay hasta este momento un informe oficial que confirme algo distinto. Pero horas antes del accidente, Mario Irribarren publicó una historia en Instagram desde el cumpleaños de un amigo donde claramente estaba etiquetada Laura Espolla. Ese detalle fue recogido por Latina, que publicó una nota resaltándolo. Sin embargo, horas después esa publicación fue eliminada y en redes la conversación explotó, porque aquí es donde tenemos que hacer realmente una pausa y ponernos a pensar. Una historia en redes sociales no es una prueba, una foto no es un dosaje etílico claramente, una coincidencia tampoco es una afirmación. Y hace apenas 4 horas, desde las redes sociales de Laura Espolla se publicó una historia agradeciendo la preocupación. Entonces aquí la pregunta no es qué pasó en ese choque, la pregunta es, ¿estamos informando o estamos insinuando? ¿Estamos buscando verdad o culpables inmediatos? Porque cuando un medio publica un detalle sensible y luego lo elimina, la narrativa ya está sembrada. Así que hagamos una pausa y pensemos, ¿quién tiene más responsabilidad en cómo se construye esta historia? ¿Laura, el medio o nosotros como audiencia? Y hablando de quién construye las historias, no solo los medios influyen en lo que creemos, también las decisiones judiciales pueden redefinir el poder de un país. Mientras debatimos una imagen en redes, hay decisiones mucho más grandes ocurriendo casi en silencio. Perú perdió el control del puerto de Chancay. Pausa y pensemos. El megapuerto de Chancay es uno de los proyectos de infraestructura más grandes de Sudamérica. Está ubicado en la costa central del Perú y ha sido impulsado principalmente por capital chino a través de COSCO Shipping Ports, esta empresa estatal del gigante asiático. La promesa es clara: convertir al Perú en el hub logístico del Pacífico suramericano y reducir tiempos de envío hacia Asia. Y aquí empieza la polémica. El Poder Judicial del Perú falló recientemente a favor de la empresa operadora del puerto en una demanda contra Ocitran, el organismo que supervisa la infraestructura de transporte. Acá el punto clave es que el tribunal determinó que el puerto es de titularidad privada, no una concesión estatal tradicional. Esto lo que quiere decir es que Ocitran no puede fiscalizarlo ni sancionarlo como lo hace con otros puertos concesionados. Entonces, ¿quién los va a supervisar? Pues la Autoridad Portuaria Nacional mantiene funciones técnicas y operativas y en caso de tarifas o competencia podría intervenir también Indecopi si detecta alguna falta de competencia efectiva. Pero el marco regulatorio no es el mismo que el de otros puertos estratégicos del país. Y ahí es donde nace el debate. ¿Perú perdió soberanía, como está diciendo el gobierno de los Estados Unidos? La respuesta corta es que no. El territorio sigue siendo peruano. Aduanas, migraciones y control policial siguen bajo el control del Estado. Lo que cambió no fue la soberanía territorial, sino el alcance de la supervisión regulatoria directa sobre una infraestructura considerada estratégica para el Perú. Y eso ha generado preocupación en sectores políticos y económicos porque hablamos de un puerto con fuerte participación de capital extranjero en un contexto geopolítico donde China y Estados Unidos compiten por influencia dentro de la región. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos no es si perdimos el territorio. Aquí la verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para manejar estratégicamente infraestructura privada con impacto público y geopolítico? Porque cuando hablamos de puertos no hablamos solo de comercio, acá se está hablando también de poder. ¿Y tú crees que esto es una oportunidad histórica o un riesgo estratégico? Y cuando hablamos de poder, también hablamos de cómo los países deciden castigar.
porque hay lugares donde el control no es solo económico, también es penal. ¿La pena de muerte es justicia o venganza? Pausa y pensemos. China ha reafirmado su política de tolerancia cero contra el abuso sexual infantil y ha dejado claro que en los casos más graves los responsables pueden enfrentar la pena de muerte. Según su Suprema Corte Popular, cuando el crimen es especialmente cruel o causa daños físicos y psicológicos severos, los jueces pueden imponer la sanción máxima. Y cuando escuchamos abuso infantil, la reacción automática es sentir rabia, indignación, sentir dolor, y mucha gente piensa que lo justo es que paguen con su vida. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿La pena de muerte realmente previene estos delitos? Los estudios internacionales no son concluyentes en que la pena capital reduzca este tipo de crímenes. Incluso, algunos expertos advierten que cuando la sanción es extrema, el agresor podría intentar eliminar pruebas o silenciar a la víctima para evitar ser identificado. Proteger a los niños es indiscutible. La pregunta es cómo hacerlo mejor, ¿más castigo o más prevención? Penas más duras o sistemas más efectivos de detección, educación y sobre todo acompañamiento. Porque reaccionar desde la furia es algo totalmente humano, pero gobernar desde la furia es otra cosa muy distinta. Así que yo te pregunto, ¿la pena de muerte soluciona el problema o solamente nos da esa sensación de justicia? Pero antes de mirar hacia afuera, miremos hacia adentro, porque mientras debatimos castigos extremos en otros países, aquí el problema ya está ocurriendo. Y no es teoría, son cifras. ¿Sabías que en el Perú durante el 2025 se registró una denuncia por violación sexual aproximadamente cada 40 minutos? En total se reportaron más de 13.000 denuncias por violación sexual en todo el país. Es el año con más casos registrados hasta ahora. Solo en el primer semestre se superaron los 6.000 casos. Y lo más alarmante, el 94% de las víctimas son mujeres y de este porcentaje más del 60% son niñas y adolescentes. Además, casi 10.000 menores recibieron atención médica por abuso sexual en 2025. Más de 2.600 eran niños y niñas hasta los 11 años. Y aquí es donde realmente quiero que hagamos una pausa y pensemos. Porque no estamos hablando de números, estamos hablando de vidas. Detrás de cada cifra hay una historia, un trauma, una familia que ha quedado marcada para siempre. Y sabemos algo más, el abuso sexual es uno de los delitos más subreportados, es decir, lo que vemos en estadísticas probablemente es solo una parte muy pequeña del problema. Esto no es un tema para el morbo ni para el escándalo, es un problema real, estructural, que tiene que ver con prevención, educación y justicia efectiva. Si cada 40 minutos alguien denuncia, entonces no estamos hablando de un caso aislado, es un problema país y el cambio empieza cuando dejamos de normalizar el silencio. Hoy hablamos de reputaciones, hablamos de soberanía, hablamos de castigo y hablamos de silencio. 4 noticias totalmente distintas en un mismo hilo conductor. La responsabilidad. Responsabilidad al informar, responsabilidad al gobernar, responsabilidad al castigar y responsabilidad al no mirar hacia otro lado. Porque reaccionar es muy fácil. Pensar toma un poquito más de tiempo, es un poquito más difícil. Yo soy Sofía Romero y esto fue Pausa y Pensemos.